Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reyes creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracia que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedillo en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con la oración. Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el Espíritu Santo de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Félix Schultz, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestra circulación de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo y acabamos de leer del versículo 16 al 19. Y decíamos que se lee en el Evangelio que hay una pregunta que dice: ¿con quién compararé a esta generación? Ese lamento a causa de su generación, prototipo de cualquier otra. Ella rechaza el llamado de Dios, que invita por medio de Juan el Bautista al luto y por medio de Jesús a la danza. Existe un doble lenguaje en el corazón del hombre, que es la tristeza y la alegría. El corazón bueno se entristece por el mal y se regocija por el bien. Así obra esta generación perversa después del pecado. De lo contrario, no sería así. El primer llamado que Dios propone es el del Bautista a la conversión del mal, con disgusto y vergüenza, para acoger el bien. A esta primera propuesta, dolorosa por la incisión de un absceso, o como la incisión de un absceso, o más bien de una herida en el corazón malvado, como está en Hechos capítulo 2, resistimos diciendo: duele. Es una exageración. Dios no nos ha creado para la alegría. El segundo llamado, reservado a quien ha aceptado el primero, es el del Señor Jesús, que es la alegría por las bodas mesiánicas. A este resistimos como a los demonios, diciendo: ¿qué tenemos que ver nosotros? O como las personas piadosas que dicen: no es justo, ni es merecido. La alegría para la cual ha sido creado el hombre queda sustituida por la impiedad.
Somos niños caprichosos, sin sabiduría ni discernimiento, que destruyen el llamado de Dios y al final se destruyen a sí mismos. El Señor Jesús desenmascara nuestras astucias pueriles y nocivas para que nos volvamos como los niños, como los hijos de la sabiduría que conocen el don de Dios. Este trozo nos llama al discernimiento. Existe una tristeza que viene de Dios y una que viene del enemigo. Una alegría auténtica y otra que es de su deformación. Solo si sabemos esto, podemos con libertad y responsabilidad elegir lo que nos hace felices y rechazar lo que nos hace infelices. Estamos llamados a discernir en todo tiempo, que es siempre el presente, los dos signos con los cuales Dios habla: el luto por el mal y la alegría por el bien. En cambio, hermano que me escuchas, el enemigo engaña haciendo que el mal aparezca como agradable y que el bien como desagradable. El discernimiento es como el olfato, que instintivamente distingue el hedor de la muerte del perfume de la vida. Sin embargo, hermano que me escuchas, se requiere muy poco para que el olfato quede como anestesiado. Es lenta la curación de nuestro olfato, alterado por el influjo del mal. El Señor Jesús nos ofrece la alegría de las bodas entre el creyente y Dios. Para aceptar su danza, es necesario primero aceptar el lamento de Juan el Bautista. La iglesia, si no está dispuesta a convertirse del mal y alegrarse por todo el bien, no es como los niños del Evangelio, sino como estos niños desafortunados y sin discernimiento. Y en el versículo 16 leemos: ¿con quién compararé a esta generación? Hermanos, esta generación son los contemporáneos de Jesús, que lo han oído a él y a Juan el Bautista, pero no los han escuchado. Esta generación tiene un significado negativo. En efecto, hermano que me escuchas, el presente está bajo la hipoteca del mal pasado y del mal futuro. Sin embargo, es llamado a la responsabilidad con respecto al pasado, para darle una nueva dirección, y con respecto al futuro, para que no sea una trágica repetición de lo que ha sido. Chiquillos que sentados a las plazas se gritan unos a otros, dice el Evangelio. Jesús hace alusión a un juego de niños que expresa con mímica las realidades fundamentales de la vida: la danza por las bodas y el luto por la muerte. Estos niños, hermano que me escuchas, cuando se deciden a jugar por las bodas, por despecho, lloran. Cuando se deciden guardar luto, entonces ríen. Así no resulta ninguno de los dos juegos.
En lugar de jugar, están sentados. Su único juego es pelear, echándose la culpa unos a otros. Esta generación, como estos niños, hace lo contrario de lo que Dios propone. Al jugar su propia vida, desde Adán en adelante, el pecado siempre se comete más por estupidez que por maldad. Es más un infantilismo y desquite que un acto de libertad. El mal nunca se hace bien. También los que crucifican a Jesús lo hacen sin saberlo. Lo anuncia Lucas capítulo 23, Hechos capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2. Pero, aunque sea infantil, el mal siempre sigue siendo una broma trágica que no divierte a ninguno. Y en el versículo 17 se lee: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os habemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Son los juegos de la existencia, que es la danza y alegría por el amor, lamento y llanto por la muerte. Desde el principio, Dios nos había dado de comer y disfrutar de todos los árboles, incluso el de la vida, que estaba en la mitad del huerto, y nos prohibió el árbol de la muerte. En cambio, nosotros hemos colocado en el centro de nuestra atención este segundo, tratando de disfrutar de él, a pesar de los resultados contrarios. Entonces Dios, con sus profetas, viene a relanzar el llamado de la vida y nos comunica el disgusto por el mal. En el versículo 18 se lee: vino Juan, que no comía ni bebía. Hermanos, el Bautista entona el lamento por el mal, desenmascara su pretensión de que es bueno, de que es hermoso, de que es deseable. Muestra su maldad, muestra su fealdad y muestra su odiosidad. Juan el Bautista, que no come ni bebe, rehúsa el banquete de la necedad e invita al de la sabiduría. Y seguimos leyendo el versículo 18. Demonio tiene. Significa, está loco. A quien dice que hay que convertirse, se responde que la vida es hermosa y buena, que Dios la hizo así desde el principio, como lo anuncia Génesis capítulo 1. No hay veneno de muerte en las Escrituras, lo anuncia Sabiduría capítulo 1. Dios nos ha hecho para la alegría. Todo eso es verdad, pero solo si escuchamos a Dios y dejamos de comer del árbol de la muerte, creyendo que da vida. En cambio, nosotros perseveramos en el engaño con obstinación. El pecado actúa como una droga con todos sus efectos. Produce alucinaciones, crea dependencia y destruye el cuerpo y el espíritu. Incluso hace que consideremos bien lo que es mal y mal lo que es bien, y del cual nos quiere apartar. El Bautista nos invita a la tristeza que viene de Dios
y produce fruto de vida. Lo anuncia 2 Corintios, capítulo 7. Pero mientras Él nos invita al llanto, ejecutamos una macabra danza de muerte. Debemos escuchar la voz que despierta en nosotros la inquietud de la conciencia y no adormecerla con tranquilizantes o euforizantes. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Quien no llora por algo por lo que hay que llorar, nunca podrá alegrarse. Más allá de la apariencia agradable, el mal obra el mal y produce infelicidad. Y en el versículo 19 se lee: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Hermanos, el Señor Jesús comienza el otro llamado: toca las flautas de la boda, entona el canto del amor. Él es el Emmanuel. Él es el Dios con nosotros. Nuestra otra parte. Él ama. Él da. Y Él perdona. Él prepara su mesa e invita a los pecadores. No os acordéis de lo pasado. He aquí que yo lo renuevo. Ya está en marcha. ¿No lo reconocéis? Lo anuncia Isaías en su capítulo 43. Hermanos, al toque de la flauta del Hijo del Hombre, estamos invitados a alegrarnos todos nosotros los creyentes. El creyente está hecho para danzar la vida. Y seguimos leyendo. Ahí tenéis un comilón y un borracho. Para no salir del mal, antes decíamos, existe el bien. Hay que gozar. Para no gozar por el bien, ahora decimos, existe también el mal. Hay que entristecerse. Quien rehúsa la invitación de Juan el Bautista necesariamente rechaza la del Señor Jesús. Existe también el peligro de quedar aprisionados en una tristeza que no viene de Dios cuando se desea el bien. Toda tristeza que bloquea el camino no viene de Él. Escrúpulos y melancolía fuera de la casa mía, nos decía este gran santo de la Iglesia Católica, San Felipe Neri. Y la Escritura dice, comilón y borracho. Es la definición del hijo rebelde, al que hay que lapidar, lo dice Deuteronomio capítulo 21. Si a Juan el Bautista lo llamaban exagerado y endemoniado porque reprocha el mal, el Señor Jesús es llamado impío porque propone el bien. Es la acostumbrada mala interpretación del enemigo. Seguimos leyendo la Escritura. Amigos de publicanos y pecadores. Todos estamos invitados al juego de luto porque somos pecadores, pero también a la danza de la alegría, porque precisamente como pecadores conocemos a Dios como misericordia. Lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Seguimos leyendo. La sabiduría se ha acreditado por sus obras. Hermanos, las de Juan el Bautista y de Jesús son obras de sabiduría.
reconoce que Dios es justo, tanto cuanto llama a convertirse del mal, como cuando llama a alegrarse por su don y por su perdón. Esta sabiduría será acogida por aquellos que son pequeños, pero no en cuanto al juicio, como estos, sino en cuanto a la malicia, como está en 1 Corintios, capítulo 14. Pero vayamos ahora a Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 24, donde se lee: entonces comenzó a increpar a las ciudades en que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros, haría ya tiempo que se hubieran arrepentido, cubiertas de saco y ceniza. Pero os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia por Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te vas a elevar hasta el cielo? Hasta el abismo te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, duraría hasta el día de hoy. Pero os digo que el día del juicio habrá más tolerancia por Sodoma que para ti. Ay de ti, son las palabras duras para quien rechaza el llamado de Dios, a pesar de que se revela explícitamente este llamado y se repite de nuevo. El Señor Jesús menciona a las ciudades en las cuales ha trabajado y las compara con las ciudades paganas y con Sodoma, lugar de corrupción, las cuales tendrán una suerte mejor que ellas en el juicio, porque son menos culpables. Es un texto que expresa una crisis. Manifiesta con claridad el juicio sobre aquellos que conocen al Señor Jesús y no lo aceptan. Y pone en correspondencia entre conocimiento y responsabilidad, entre responsabilidad y culpa, entre culpa y castigo. Se trata de una invectiva de cuño profético. Es una amenaza contra el endurecimiento en el mal y quiere ser una invitación a abrir los ojos para salir de la ceguera. Hermanos, Jesús condena el mal, no a quien lo comete. En efecto, Él dijo que hay que amar a los propios enemigos y dio su vida por los pecadores. Si el mal condena al malvado, clavándolo a sí mismo, el Señor lo libera y permanece el mismo en la cruz. Cifra de todo mal y perversión. La palabra profética hace la verdad, declara el mal con evidencia, haciendo ver sus consecuencias negativas. Este texto, hermano que me escuchas, permite ver el tema fundamental, no solo del Evangelio, sino toda la religión. Muestra el destino de nuestra felicidad o de nuestra desdicha. Es la cosa que más inquieta al hombre y también a Dios. En lugar del comentario acostumbrado, trataremos de profundizar el texto
reflexionando sobre algunos conceptos que contiene: los de amenaza, los de castigo, los de salvación, los de felicidad, los de infierno, los de justicia, los de libertad del creyente y libertad de Dios. Jesús, al dar su vida por los pecadores, revela en su misericordia de Hijo de Dios el rostro del Padre, que hace brillar el sol sobre los malvados y sobre los buenos, y hace llover sobre justos e injustos, como lo anuncia Mateo, capítulo 5. La iglesia, hermano que me escuchas, como Corazaín, como Betsaida y como Cafarnaúm, es el lugar donde se realizan continuamente los prodigios del Señor Jesús. ¿Los usamos para convertirnos a Él o para defendernos de Él? Las amenazas de Dios son como los de una maná. Induce con autoridad un primer nivel de advertencia para quienes todavía no comprenden que el mal causa el mal más allá de las apariencias. La amenaza es eficaz cuando no se hace realidad. Sirve como disuasivo para disuadir del mal una inadvertida e equivocadamente se cometería. La maná o la mamá amenaza al niño para que no atraviese la calle y no vaya a parar debajo de un carro. Si afortunadamente la atraviesa incolume, no lo manda debajo del primer automóvil que pasa, aunque sabiamente puede castigarlo, para que esa acción no se repita. Las amenazas son reveladoras, revelan el mal tal como es y el amor de quien nos ama. En este sentido, quien amenaza, ama de verdad, más allá de las apariencias. El castigo, hermano que me escuchas, unido a la amenaza, tiene una finalidad positiva. Nosotros pensamos que si cometemos el mal, Dios nos castiga. Él tiene un ojo que escruta y juzga y está dispuesto a intervenir contra quienes quebrantan sus mandatos. Nosotros asociamos la obediencia al premio y la transgresión al castigo. Algo así como el perro es gratificado en mayor o menor medida según si haya escuchado el mandato. Solo cuando llegamos al uso de la razón, ¿cuándo? Es que comprendemos que el castigo viene del mismo mal. El mal hace daño. Sin embargo, hermano que me escuchas, es positivo pensar que quien castiga es quien da la norma. Dios o los padres. Eso da a entender que el castigo no es fatal, abandonado al mismo mal. En cambio, le corresponde a un poder superior, libre, que puede también perdonar. El gran santo de la Iglesia Católica, San Francisco de Sales, decía: prefiero ser juzgado por Dios en lugar de que me juzgue mi madre.
La felicidad es el deseo fundamental de todo hombre que se reconoce como limitado y mortal. Él siempre va más allá de sí mismo, movido por el deseo de alcanzar esa plenitud que le falta y para cual sabe que ha sido creado. Incluso cuando se equivoca, nunca busca el mal. Desea un bien mayor, una felicidad más grande. Pero la experiencia enseña cuán infeliz, lleno de temores y angustias, sufrimientos e injusticias, afectado por guerras e incomprensiones, por conflictos y males de toda clase, dentro y fuera, a nivel personal y social, a nivel local y planetario. El mal es el único problema serio del creyente. Todas sus acciones son un intento de salvarse de él. La felicidad es de alcanzar el Edén, el jardín incontaminado de la infancia. La infelicidad es precipitar en el Hades, debajo de la tierra, en las tinieblas, en la muerte, el infierno. Digamos la palabra, sí, el infierno. Todos sabemos qué significa. Basta abrir el periódico para ver el abismo de estupidez y maldad en la que estamos inmersos. El paraíso es el deseo de que esos relámpagos de luz que de vez en cuando iluminan las tinieblas adquieran fijeza eternamente y desaparezca la oscuridad de esta noche que muy bien conocemos. Las religiones y las ciencias, con sus correspondientes reflexiones y técnicas, tratan de salvar al hombre o alguno de sus aspectos. El hebraísmo y el cristianismo, aunque no niega el ámbito de autosalvación, involucran en su empresa directamente a Dios, porque la salvación es la relación y la relación con Él. El deseo de ser como Dios no es pecado, sino un sentimiento profundo grabado con fuego en el corazón del creyente. El pecado viene de no comprender quién es Dios. La relación con Él es vida, es amor, es felicidad, es salvación de la muerte, salvación del egoísmo y salvación de la infelicidad. Hermanos, el infierno es no alcanzar la salvación, la victoria del mal. En la Escritura se habla de eso, así como también aquí, en términos de amenaza profética y de castigo pedagógico. Por otra parte, hermano que me escuchas, el infierno, entendido como perdición total, es el único lugar donde tiene sentido hablar de salvación. Dios nos salva no solo de Egipto, o sea, el mal sufrido, sino también del exilio, que es consecuencia del mal que nosotros hemos cometido, con una sola condición: que conozcamos que es un mal y deseemos salir de él. La justicia, con razón,
juzga y castiga el mal, pero no le pone remedio. En efecto, hermano que me escuchas, la duplica en el caso del talión o lo multiplica sin fin en el caso de Caín, para no hablar de Lamec. Ciertamente, Dios es justo, pero no como nosotros. La suya es una justicia excesiva, la del Padre Celestial que ama a sus hijos. Decir que Dios juzga significa que es bueno dejar que sea Él quien haga justicia, no nosotros. Y de su justicia, la única cosa segura que podemos comprender es que no comete el mal ni lo acrecienta. Cuando le aplicamos a Él nuestro modo de juzgar, nos equivocamos mucho. En efecto, hermano que me escuchas, la cruz es su juicio, donde Él se revela como Dios, tan diferente de nosotros. Allí vence el mal cargándolo sobre sí y salva a todos los malvados. Si fuera justo como nosotros, habría justiciado a todos, pero entonces ni sería bueno o no sería omnipotente. De todos modos, no sería Dios. Y el mal reinaría soberano. Habría un fracaso y un odio eterno del cual Él no querría o no podría rescatar. Cuando hablamos de Dios, hermano que me escuchas, cualquier concepto nuestro es analógico. Eso significa que Él es simplemente diferente de lo que decimos, que tiene con Él solamente un cierto aspecto de semejanza. Al decir que es justo, afirmamos que no quiere, no tolera y no comete la injusticia, que, sin embargo, existe. Pero debemos también decir que su justicia es gracia, que su juicio es el perdón. La cruz se halla donde se realiza su justicia. Él es justo. Es bautizado, inmerso en nuestros pecados. Y precisamente así se cumple la voluntad del Padre Celestial, como está en Mateo capítulo 3. La justicia superior en la cruz de Dios o en la cruz. Dios es Dios. Todo y solo amor. Vencedor de todo mal. Perfecto en su justicia. Soberanamente libre y omnipotente. Capaz de llevar amor y vida allí a donde hay odio y muerte. Allí Él provee todo y provee a todos el máximo mal, la ejecución injusta del justo, el dar muerte al autor de la vida, como está en Hechos capítulo 3, el sinsentido absoluto, el abandono mismo de Dios. Es el lugar donde Él se entrega en la sobreabundancia de su amor para colmarlo todo y a todos con su gracia. Hermanos, la libertad de Dios
es amar así y así salvarnos a todos. La libertad del creyente es decir sí a este amor, pues decir no, pero solo por ignorancia o esclavitud, es decir, por falta de libertad. Mi libertad no es libre mientras no conozco el amor infinito de un Dios crucificado por mí, que soy quien lo crucifico. Soy libre solo cuando sé que soy amado, sin condiciones. Esta es la necesidad fundamental de todo hombre. Mientras no la satisface, queda esclavo de su necedad o de su necesidad insatisfecha. Quien comete el mal todavía está o no está libre. No conoce el amor. Todavía está en el infierno de sus necesidades, irresponsables e incapaz de amar. En nosotros, hermano que me escuchas, existen siempre juntas la inteligencia y la ignorancia, la libertad y la esclavitud, el amor y el egoísmo. El paraíso y el infierno pasan al interior de cada uno de nosotros. Nuestra existencia terrena se halla bajo el signo del juicio eterno. Todo se siembra aquí. Luego se recogerá lo que se ha sembrado. Lo anuncia Gálatas, capítulo 6. Nosotros construimos en el tiempo nuestra morada eterna. Lo anuncia Lucas, capítulo 16. El fundamento de esta casa ya se ha puesto y ninguno puede colocar otro. Es Cristo, el Hijo de Dios. A nuestra responsabilidad se confía la reconstrucción, si será de leño o de paja, o bien de un material valioso. Eso depende de nosotros los creyentes. El fuego del juicio, que es el mismo de la cruz, el amor infinito de Dios, quemará lo que hay que quemar. Quedará tan solo lo que es eterno y valioso. El amor, que nunca se acaba y arde sin consumirse. Esta será nuestra verdad de hijos semejantes al Padre Celestial. Y mientras más hayamos construido en el amor, nunca tendrá su ocaso. Más permanecerá nuestra obra para gloria suya y nuestra. Todo el resto de lo que somos y hemos hecho será destruido. Pero nosotros los creyentes, con este bien que hemos hecho, ya sea poco, ya sea mucho, seremos salvados. Precisamente como a través del fuego, lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Por eso, San Ambrosio dice que en el juicio final, el mismo hombre en parte será salvado y en parte condenado. Nuestra libertad puede oponerse a Dios, pero solo mientras no lo conoce, mientras no es libre. Al final, cuando lo conozcamos, seremos libres solamente de amor y de vivir. Y esta es la libertad misma de Dios, que nos rescata de toda esclavitud. Hermanos, el juicio de Dios hace libre y responsables. La cruz
lo notifica siempre y en todas partes. Al fin del mundo, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, que es su cruz, que es su poder y gloria suya, todos lo reconocerán y se golpearán el pecho, como está en Mateo capítulo 24. Entonces, finalmente escucharemos el llamado de Dios. El impío arderá por la vergüenza, por su impiedad, y así podrá alegrarse por la gracia de su Señor. Llorará el lamento del Bautista para danzar con el sonido de la flauta del Hijo del Hombre. Que esto no suceda solo en el momento de la muerte, pues de lo contrario, hermano que me escuchas, se puede decir que es perfectamente inútil vivir. Más valdría haber nacido ya muertos. En cambio, Dios nos ha creado vivos para que crezcamos en la vida, y no solamente en nuestra vida, sino como vida de creyente. Es importante hablar del infierno, ante todo, porque es real. Es el mal en el cual nos encontramos. Luego, porque nos ayuda a conocer el bien y nos abre la misericordia de Dios, que hemos de vivir en este mundo y siempre. Pero hay que hablar de Él de una manera tal que quien escucha no entienda mal a Dios y no se cierre a Él, como sucede por lo general. Vayamos ahora a Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre lo conoce bien nadie, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Yo te bendigo, Padre. Después del luto, por quienes no acogen la palabra, viene la danza por quienes la acogen. Este himno de bendición es un ápice del Evangelio del Hijo de Dios, que se regocija con el mismo regocijo del Padre, porque sus creyentes participan de su misterio. El conocimiento que existe entre el Padre y el Hijo, el amor mutuo que es su vida, se comunica también a los pequeños. Lo que Dios es por naturaleza, nosotros lo somos por la gracia. El Espíritu Santo hace resonar en nuestro corazón y hace florecer en nuestros labios la misma palabra por la cual el verbo es verbo. Cuando dice Abba, entramos en la Trinidad y participamos en el diálogo inefable entre el Padre y el Hijo. La creación alcanza su fin, que es su principio. Al toque de la flauta del Señor Jesús, Hijo de Dios y el hombre, danzamos las bodas entre Dios y el creyente. Acogerlo a Él es la salvación. En su carne, toda carne ya está unida a la gloria. Dichoso quien no se escandaliza. Los sabios y los astutos buscan un Dios sabio y poderoso. En cambio,
Los pequeños encuentran la sabiduría y el poder de Dios allí donde está, en la sencillez y en la debilidad de Jesús. Quien lo acoge tiene el poder de llegar a ser hijo de Dios, lo anuncia Juan, capítulo 1. El objeto de la misión del Hijo de Dios es abrir a los creyentes y compartir con ellos su tesoro, compartir su vida de hijo del Padre. Y nuestra salvación es llegar a ser lo que somos, porque somos hijos en el Hijo. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Su humanidad es la puerta de comunicación entre la criatura y el Creador, entre el Padre y sus hijos. Es la escala de Jacob que une el cielo y la tierra, como está en Génesis capítulo 28 y en Juan capítulo 1. La iglesia la forman los pequeños, a los cuales se les revela su realidad, que es la misma del Hijo de Dios. Y en el versículo 25 se lee: en aquel tiempo, el trozo está en estrecha conexión con el anterior. El Señor Jesús participa en un doble juego de Dios, el lamento y la danza, odio del mal y amor al bien, tristeza por el primero y alegría por el segundo. Siempre van juntos, aunque son muy distintos. Ese momento es también siempre este. El relato hace al lector contemporáneo del evento. Y el Señor Jesús dice: yo te bendigo. Hermanos, la palabra griega ex homologei significa proclamar, significa reconocer públicamente. El Señor Jesús reconoce delante de todos el don del Padre. El hebreo Abba corresponde a nuestro apelativo afectuoso de papá. Es el primer balbuceo del niño. Es una palabra sencilla y primordial, origen de todas las otras, y ya no expresa, a diferencia del grito o del llanto, solamente miedo o malestar, sino una necesidad típica del hombre, el placer de comunicar con el otro. Abba, hermano que me escuchas, es la palabra llena de amor, con la cual el Hijo de Dios nombra al Padre. Su dulzura la comprende solo quien la dice y la escucha. Expresa el misterio de Dios, que es Padre e Hijo en el único amor. Esta palabra, hermano que me escuchas, es el centro del cristianismo. El Espíritu del Hijo de Dios, derramado en nuestros corazones, grita en nosotros: Abba, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5. El creyente es aquel que ha conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia él, como lo anuncia Juan capítulo 4 y Juan capítulo 17. Lo que Dios es, lo somos también nosotros, por el don del Hijo de Dios. Somos realmente hijos de Dios, como está en 1 de Juan capítulo 3. Es el gran misterio, ya revelado ahora, aunque es revelado como un espejo
y de un modo enigmático. Solamente al final lo veremos cara a cara y conoceremos perfectamente cómo somos conocidos. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Cuando nace el hijo, se desprende de la madre y le parece que muere. En cambio, sale a la luz y ve su rostro. Cuando nos desprendamos de la vida eterna, llegaremos a la luz del rostro del Padre y seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Pero ya ahora, al reflejar la gloria del Señor, somos transformados en una misma imagen, o en esa misma imagen, según la acción del Espíritu del Señor. Lo anuncia 2 Corintios, capítulo 3. Seguimos leyendo la Escritura. Señor del cielo y de la tierra, nuestro papá, tan cercano y tierno, es el Dios altísimo y el omnipotente, Señor del cielo y de la tierra. De Dios se habla solamente por medio de opuestos, para no reducirnos a un ídolo. Es cercano y altísimo, tierno y omnipotente, pequeño y grande, madre y padre, misericordioso y justo, porque Él es todo y nada. Es todo porque no es nada de lo que es. Es nada de lo que es porque es todo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedir con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. La dulce como toda alegría de evangelizar, incluso con el que se mate lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Jesús, que vive en el mundo del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor... Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.